Hola, buen día, ¿cómo están? Para el día de hoy, en el ejercicio de análisis final de Historia de las Culturas Contemporáneas, los integrantes son John Ríos, Pablo Páez y Camila Pérez. Seleccionamos la opción número 3, la cual abarca tres preguntas fundamentales. La primera, ¿por qué China es hoy en día para muchos analistas una amenaza a las democracias liberales? La segunda es, ¿de verdad su modelo es una amenaza a las democracias liberales? Y la tercera y última pregunta es, ¿de qué manera la forma en la que se ha dado la globalización en el siglo XX y en su cambio al siglo XXI ha jugado un papel en el posicionamiento de Asia y de China? Los temas agregados son la nueva ruta de la seda y el comunismo en China. Las fuentes que utilizamos para esto fueron 4 documentales, siendo Estados Unidos contra China, China se apodera de Europa, la nueva ruta de la seda y la nueva ruta de la seda parte 1 de China a Pakistán. Estos 3 documentales siendo de la DW y ¿Cuán comunista es realmente China? De la BBC Mundo. El artículo que también trabajamos para esto es ¿Plantea China un reto a nuestras democracias liberales? Del Real Instituto Elcano. Ok. Para la pregunta número 1, ¿por qué China es hoy en día para muchos analistas una amenaza a las democracias liberales? La respondemos en base al documental Estados Unidos contra China y el artículo ¿Plantea China un reto a nuestras democracias liberales? Esta pregunta la analizamos desde el método intertextual, pues ya que utilizamos dos fuentes y vemos la opinión de los analistas. Uno de ellos es Andrés Ortega Klein, el cual es el autor del artículo trabajado. Pablo, ¿tú cómo argumentarías esta pregunta? Bueno, yo digo que pues viendo en el documental y con el artículo, vemos cómo China utiliza su creciente poder económico para expandir su influencia política en todo el mundo. Esto lo que hace es desafiar el dominio de las democracias liberales y lo que hace es promover un modelo de gobernanza, por decirlo, una gobernanza autoritaria como una nueva alternativa a estos gobiernos. Entonces, bueno, ¿tú cómo propondrías con respecto a esto y a la pregunta que si es una amenaza China contra las democracias liberales? Ok, pues yo considero que verdaderamente China es una amenaza a las democracias liberales. ¿Por qué? Porque China está desarrollando y exportando tecnologías de vigilancia avanzadas, es decir, está en un boom porque tiene avances científicos que otros países no tienen, ¿sí? Entonces, ejemplo de estos avances tecnológicos son el reconocimiento facial y la inteligencia artificial. Y estos son utilizadas o pueden ser utilizadas por los regímenes autoritarios para controlar a los ciudadanos. Es decir, China por medio de esto quiere tener el control, como si la nación fuera un títere. Y pues la verdad esto plantea preocupaciones sobre la privacidad y las libertades individuales en las democracias pues liberales, ¿no? Eso es todo lo que tengo por decir. John, ¿tú qué opinas frente a las libertades? Si bien es cierto que las democracias liberales están siendo libres, ¿tú qué opinas sobre la libertad en China? Pues yo opino que según el documental podemos observar las diferentes violaciones de derechos humanos en China. Y como tú decías, los regímenes autoritarios es Ujú. para controlar a los ciudadanos. También podemos ver como la represión de las minorías étnicas, como los uigures de Xinjiang, también la erosión de la autonomía en Hong Kong, y cómo estas acciones desafían los mismos principios fundamentales de las democracias liberales y claramente generan preocupaciones en el futuro de los derechos humanos, no solo a nivel de las democracias liberales, sino a nivel global. Y dime, Camila, ¿cuál sería la conclusión que tú le darías a la pregunta inicial?
Ok, pues según los argumentos que planteamos cada uno de nosotros, podemos deducir firmemente que efectivamente China, según los analistas, es una amenaza total. Como pudimos ver, los aspectos es debido a su creciente poder económico, su avance científico, tecnológico y el uso de su régimen autoritario. Tú lo dijiste argumentando, John, muchas veces utilizando la unificación. No hablaste de unificación como tal, pero sí hablaste del uso de la fuerza y de la violencia. Y la unificación la hablamos una vez definiendo la globalización, que es usando ese método de a la fuerza y pues es todo. Para la segunda pregunta, diríamos, ¿de verdad su modelo es una amenaza a las democracias liberales? Y esa pregunta la Ok. analizamos desde el modo metatextual, ya que examinamos según las fuentes trabajadas en el punto anterior para dar nuestro punto de vista de manera más de reflexión. Dime, Camila, ¿cuál sería tu opinión ante esto? Bueno, ok, yo pienso que hay tres puntos de vista diferentes. Mi punto de vista es desde el punto económico. Yo creo que el ascenso a China como modelo comunista exitoso de algún modo plantea una seria amenaza a las democracias liberales, porque pues tiene un modelo de economía planificada, ¿no? Y pues combinada con su autoritarismo político, esto puede llevar a una competencia desigual en el ámbito económico, pues comparado con las democracias liberales, ¿no? Pablo, ¿cuál es tu punto de vista frente a esta pregunta? Pues yo lo veo desde un punto de vista más como hacia el tema de la gobernanza y lo social, en cuanto a que pues China al proyectarse ante el mundo con que su modelo es todo color de rosa, todo es perfecto, todo funciona de acuerdo y así. Y dicen, vea, este modelo comunista nos está sirviendo a nosotros, a ustedes también les puede servir, da pie a que muchos países puedan tener esto como referencia y de cierta forma hacer lo que tú decías anteriormente, de unificar. No, Ujú. no como tal de unir a la sociedad y así para que se acoplen a este nuevo modelo, sino que lo hagan por la fuerza, como se ve y como se ve en los documentales y así, de cómo China lo hace. Y no solamente esto afectaría como tal a los civiles y demás, sino que también esto podría llevar a un debilitamiento de lo que son las, perdón, las instituciones democráticas occidentales. Entonces, bueno, ¿tú qué dirías, John? ¿Y cuál crees que, Pues desde qué punto lo ves? yo lo veo más desde el punto geopolítico, de seguridad también, viendo que China ha estado expandiendo su influencia a través de varias iniciativas, como por ejemplo la nueva ruta a la seda o la construcción de bases militares en el extranjero, lo cual desafía directamente al orden internacional establecido por las democracias liberales. Y esto es muy probable que pueda conducir a conflictos de interés y a tensiones geopolíticas. Y también diría que como conclusión a la pregunta original de si de verdad su modelo es una amenaza para las democracias liberales, sí, la amenaza del modelo chino comunista a las democracias liberales es, es real, es en sí una amenaza a las democracias liberales. Y para la pregunta 3, Bueno, ya para esta tercera pregunta, que es de qué manera la forma en la que se ha dado la globalización en el siglo XX y en su cambio el siglo XXI ha jugado un papel en el posicionamiento de Asia y de China. Eh, Camila, ¿tú
¿Cómo analizas esto y de qué forma? Bueno, esta pregunta la voy a responder en base al documental Estados Unidos contra China de la DW y esto es de análisis intertextual. Puedo decir que la globalización ha permitido a las empresas occidentales mover gran parte de su producción hacia Asia, particularmente a China, que es el país líder de todo esto, ¿sí? Pues debido a los costos laborales más bajos, la infraestructura desarrollada en la región, y pues no sé, este desplazamiento ha sido un factor clave en el crecimiento económico de China y otros países asiáticos en el siglo XXI. Yo siento que China, desde que se unió en el 2001 a la Organización Mundial del Comercio, se comprometió más aún con la apertura económica, la liberación del comercio, y esto atrajo inversiones extranjeras y estimuló su expansión manufacturera. Esto se puede evidenciar claramente en el documental. Pablo, tú, desde el punto de vista intertextual, según el documental, ¿cómo argumentas esta pregunta? Bueno, también va un poquito de la mano y es que pues la integración de China en las cadenas de valor globales no solo ha llevado al crecimiento económico, también lo que hace es contribuir al surgimiento de una clase media consumidora en rápido crecimiento. Esto se puede ver al participar en las producciones de bienes para el mercado global y pues China ha experimentado un aumento en en los ingresos y en el empleo, lo que a su vez ha creado una base de consumidores más amplia y solvente. Un ejemplo de esto puede ser como el fast fashion y todo lo que involucra de producción que se ve allá. Entonces, John, ¿tú cómo ves esto y desde qué punto? Pues yo lo veo más desde el punto en que gracias a la globalización se ha hecho un auge en la innovación y la tecnología en Asia. Esto claramente liderado por China, Por que China, al sí. integrarse en la economía global, muchas empresas asiáticas han tenido acceso a tecnologías avanzadas y a conocimiento especializado en todo el mundo, lo cual ha claramente impulsado la capacidad de innovación de toda la región, lo cual permite que las empresas asiáticas compitan a nivel internacional y contribuyan significativamente a su avance tecnológico y global. Y dinos, Pablo, ¿cómo concluirías tú la pregunta inicial? Bueno, creo que como conclusión, como de todo lo que hemos dicho, se puede decir que lo que marcó un antes y un después en la economía de China fue que ésta ingresara a la Organización Mundial del Comercio en el 2001, por lo que permitió que tuviera un gran crecimiento económico y que China empezara a ser como el líder de Asia en términos de comercio. Entonces, Así bueno, es. Ok, para los temas agregados tenemos el comunismo en China. Vamos a abordar este tema basado en el video titulado ¿Cuán comunista realmente China de la BBC Mundo? Y pues vamos a hablar un poquito de esto, ya que trata sobre el régimen pues autoritario de esta nación. Puedo decir que el Partido Comunista Chino sigue siendo el único partido político permitido en China. Y este está ejerciendo un control sobre el gobierno. Es decir, China tiene como títere a la nación de algún modo porque tiene el control, repito, de la economía y de la sociedad. Y pues yo creo que esto refleja una fuerte componente comunista en el sistema político chino. ¿Tú cómo sí. argumentarías esta pregunta, Pablo? Sí, pues con este tema del comunismo de China, podemos ver cómo a pesar de que las reformas económicas, pues el Estado chino sigue controlando sectores clave de la economía. Esto como la energía, las finanzas y con las telecomunicaciones. Todo esto a través de empresas estatales y Ujú. refleja un elemento central del comunismo, lo que es la propiedad estatal de los medios de producción. John, ¿tú qué dirías con respecto al tema del comunismo en China?
Pues yo diría que aunque China ha adoptado políticas de mercado en muchas áreas, el gobierno sigue interviniendo activamente en la economía, estableciendo objetivos económicos y utilizando planes para guiar el desarrollo económico. Este enfoque centralizándose en que es muy característico de un sistema comunista. Y nuestro siguiente tema sería la nueva ruta de la seda. Bueno, la nueva ruta de la seda. Vamos a hablar un poco de la nueva ruta de la seda basada en 3 fuentes de la DW. La primera es nuestra fuente base para trabajar todas estas preguntas, que es la de Estados Unidos contra China. La segunda fuente es China se apodera de Europa, la nueva ruta de la seda. Y la nueva ruta de la seda parte 1 de China-Pakistán. Puedo decir que la ruta de la seda consiste en mejorar la conectividad infraestructural entre Asia, Europa, África y más allá mediante la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos y otras infraestructuras de transporte. Pero, ¿cuál es el fin de esto? Pablo, ¿tú qué dirías? ¿Para qué es la nueva ruta de la seda? ¿Sabes? Pues yo diría que con esto, ya al mejorar las conexiones de transporte y de logística, la nueva ruta de la seda lo que busca es facilitar el comercio internacional entre los países involucrados. Esto pues reduciendo costos y tiempos del transporte. Pero John, ¿tú qué podrías añadir a este tema? Pues yo podría añadir que la nueva ruta de la seda le ofrece a China la oportunidad de diversificar sus mercados de exportación, reducir la dependencia de otros mercados occidentales, especialmente de su mayor enemigo en este ámbito que sería Estados Estados Unidos. Unidos. Y Sí. creo que sí, eso explica bastante bien el objetivo de la nueva ruta de la seda por parte de China y toda nuestra presentación. Muchas gracias por la atención. Hasta luego, gracias. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias.